Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a darle un aplauso al Señor, bendígale. Él es digno. Bienvenidos, bienvenido a casa. Qué privilegio ver casa llena. Eso quiere decir que hay hambre de la palabra de Dios, y la Biblia dice que los que están hambrientos por su palabra serán saciados por la palabra del Señor. Y obviamente cuando tú te mueves a un lugar para escuchar la palabra, eso es una señal. Esa es la señal de que tenemos hambre. Y cuando entonces hay hambre, esa palabra, Dios comienza a saciarnos, y va a ser notorio cuando el Señor va saciando nuestras vidas. Amén. Entonces qué bueno que usted está aquí, bienvenido. Es un privilegio para mí poder servir compartiendo la palabra. Quiero saludar a los que están conectados en internet. Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Es un privilegio que esté con nosotros. Comparte con alguien, porque creo que este mensaje va a ser de gran bendición. Y prepárate, por favor. Yo quiero invitarte que me acompañe en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 19. Quiero compartir tu mensaje, que creo que es lo que Dios ha puesto en mi corazón para hablarte esta noche. Así que prepárate, porque yo creo que Dios te quiere bendecir en esta hermosa noche. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dile a la persona que está a tu lado, dile: prepárate, porque creo que Dios te quiere bendecir. Amén. Ok, Santiago capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor así, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Dice tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí es importante, quiero detenerme un poquitito en este punto, aunque no es, quiero darle toda esta parte, pero este es un punto bastante interesante del apóstol Santiago. Dice: por lo cual, desechando, dice, toda inmundicia. Todos nosotros estamos en el mundo, y el sistema de este mundo nos ha invadido tu mente, tu corazón, y hemos puesto práctica que hemos aprendido en el mundo. Por esa práctica que hemos aprendido en el mundo son aquellas prácticas que muchas veces no honran a Dios y nos mantienen separados de Dios, y que Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces yo necesito aprender a desechar. Quiero que conmigo, tengo que aprender a desechar. Es decir, ¿qué voy a desechar? Toda inmundicia y la abundancia de malicia. Nosotros tenemos inmundicia, pero también abundancia de malicia. De repente siempre pensamos el mal. Alguien te invita: ¿quiere ir a la iglesia? ¿Quién sabe qué me van a hacer en la iglesia? ¿Verdad? Y yo te digo: prepárate, porque quién sabe con qué va a salir el pastor hoy. Pero es por la malicia que tenemos. No es porque sea malo lo que te vayan a dar, sino por la abundancia de tu propia malicia. Entonces ya tú estás a la defensiva, porque tú crees que te van a quitar algo, pero realmente tú necesitas que te quiten algo. Pero tú necesitas colaborar para que te quiten la malicia, que te quiten la abundancia, te quite, como dice aquí, la inmundicia que sea quitada de tu vida. Porque esas son de las cosas, cuando mire, esto está lleno. Mientras esto está lleno, tú no lo puedes llenar más, porque ya está lleno. Cuando tú estás lleno de malicia, de inmundicia, de repente no se puede hacer más, porque tú estás lleno. Necesito sacar, vaciarme de lo que estoy lleno. Toda persona que ha venido a los pies de Cristo necesita vaciarse del mundo, necesita vaciar. Hemos aprendido, la mayoría de nosotros hemos aprendido ya a hacer el mal. Yo le platico con alguien y yo ya no le puedo enseñar más nada del mundo, pero sí le puedo enseñar algo de la palabra de Dios. La gente dice: ya me la sé esa. Pues sí, yo también me la sé, pero tengo que decidir soltar eso para aprender cosas nuevas. Todos nosotros necesitamos aprender cosas nuevas. Por esa razón nos convertimos en discípulos de Cristo. Ahora, el que está hablando aquí es el apóstol Santiago, que él no está hablando simplemente por algo que se le ocurrió. El apóstol Santiago, él tuvo que abandonar la inmundicia y la malicia. Él se dio cuenta, porque él caminó con Cristo.
Él fue un discípulo de Cristo y Cristo mismo lo fue enseñando. Y él se fue dando cuenta que él tenía cosas que no le ayudaban en su vida. Para que él pueda ser transformado, para que tú y yo podamos ser transformados, vamos a necesitar abandonar algunas cosas que no convienen en nuestra vida. Ahora, quiero seguir porque no es el meollo del asunto de esta noche solamente. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué? Salvar nuestras almas. Dice, recibí con mansedumbre, y eso me enseñó mi pastor hace mucho y ya no lo he podido volver, ya no lo he olvidado. Mansedumbre, la palabra mansedumbre es poder bajo control. Es decir, una persona mansa es alguien que puede levantarse e irse de aquí. Tiene la capacidad de levantarse e irse, pero como ha sido manso se siente y escucha. Una persona mansa no es una persona débil. Una persona mansa de hecho se convierte en una persona fuerte. Entonces todos nosotros necesitamos ser mansos. Mansedumbre es una persona que tiene la capacidad de escuchar. Es una persona que escucha instrucción y obedece la instrucción. Una persona que no es mansa es una persona que escucha instrucción y hace lo contrario. Entonces necesita como ese caballo desbocado, rebelde, que tienen que golpearlo para que se enderece y para que camine o para que frene. Y muchas veces en nuestra vida estamos tan rebeldes que necesitamos que nos den espuelazo, que nos den vara y todo para poder avanzar o para detenernos. Y vivimos así. Pero una de las cosas que Dios espera de ti y de mí es que seamos mansos. Dile a la persona que está a tu lado, Dios está esperando que sea manso. La mansedumbre, una persona mansa es una persona que recibe entonces la palabra y esa palabra puede salvar su alma. El alma, de la manera que puede sanar tu alma es cuando tú tienes mansedumbre en tu corazón. Amén, pero quiero que sigamos porque no es todavía hasta ahí. Seguimos, dice, pero sé, aquí viene el mensaje de esta noche, pero sé que, dice Santiago, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Seguimos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en lo que hacen? Aquí está el secreto y esto es lo que Dios te va a hablar esta noche. Yo quiero orar. Padre, te doy gracias por esta noche. Te pido, Espíritu Santo, tu gracia y tu favor para entregar el mensaje que creo que tú has puesto en mi corazón para compartir con tu congregación en esta noche. Yo te lo pido, Espíritu Santo, que seas tú guiando, fluyendo, tocando y transformando nuestras vidas. Que hoy podamos ver hombres y mujeres mansos que escuchen tu palabra bendita y que esta palabra pueda salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque somos oidores y hacedores, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Es impresionante entonces la palabra hoy, para los que están escribiendo, yo le he puesto por nombre este mensaje, oidores y hacedores de la palabra. Dios está buscando personas que sean oidores y hacedores de la palabra. Le quiero decir algo. Cuando yo platico con alguien y me pide, pastor, ¿me puede dar una cita? Y digo, ok, y nos tardamos 1 hora o 2 horas platicando. Y cuando tú te tardas 2 horas con una persona y le estás dando consejo, y cuando tú sales de ese lugar, la gente se va y hace lo que le da su gana, hace otra cosa. Cuando esa persona me vuelve y me dice, pastor, ¿me puede dar una cita? Yo sé que son 2 horas. Ya ve que algunos dicen, ¿me puede dar 5 minutos? 5 minutos, mentira, son 2 horas. Entonces, esa persona que tú te sentaste y le invertiste de tu vida, porque tiempo significa vida, le inviertes tu vida a una persona 2 horas y esa persona no hace nada. Es una persona que solamente es un oidor, pero no hacedor. Seguirá teniendo los mismos resultados. Pero una persona que oye,
Una persona que escucha y hace es una persona que descubre el poder del consejo. Pero no solamente un consejo de cualquier persona, sino el poder de la palabra. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. Cuando un hombre y una mujer pone en práctica su palabra, mirará el poder de Dios sobre su vida. Y por eso Santiago dijo: no seas solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de su palabra. Y yo creo que es un problema que nosotros tenemos. Hay personas que piensan con que venir a la iglesia y escuchar la palabra creen que es suficiente, y no es suficiente. Dile a la persona que está a tu lado, dile: no es suficiente, papá. No es suficiente, papá. Dile así: papá. Digo, si es tu novia, dile mamacita. Si no la conoces, tú también dices: no es suficiente, hermanita. No es suficiente escuchar la palabra. No es suficiente que tú vengas a la iglesia. No es suficiente ni siquiera que la leas. Oiga bien, no es suficiente que te aprenda la Biblia de pasta a pasta. No es suficiente. La Biblia es un libro de práctica. La Biblia no es un libro para que tú tengas en tu mente solamente cita bíblica y ya, y que tú presumas lo que tú sabes de la Biblia. No, la Biblia es algo más que eso. La Biblia es para practicar, la Biblia es para vivir. Y eso es lo que dice Santiago. Santiago es un discípulo de Cristo que él caminó con Cristo. Y él se dio cuenta cuánto poder había en practicar la palabra de Dios. Santiago, él sabía cuánto poder había en practicar la palabra. Sabía que cuando Cristo hablaba no era cualquier cosa, no. Era poder, eran llaves. La palabra de Dios es una llave del reino de los cielos. Es poder para tu vida. Pero cuando tú tomas: ay, voy a la iglesia, y tú ¿puedo hablar en confianza? ¿Seguro? Cuando yo me convierto en un cristiano dominguero o juevero, y que yo agarro y yo vengo y ay, se te va, y ya fui, ya como que calmaste tu conciencia y aparentemente ya tú estás bien. Te quiero decir algo: el diablo te puede engañar y te estás engañando a ti mismo, porque nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. La palabra no es para que yo la escuche un día y ya. La palabra no es la palabra en sí, si no es puesta en práctica, no hay tanto poder en ella. La palabra tiene poder cuando tú la practicas, cuando tú haces. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Por eso es la razón que tú y yo tenemos que meditar en la palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. La Biblia dice que el que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a la corriente de agua. Y dice, oiga bien, dice, y es más, quiero que vaya a Salmos capítulo 1, versículo 3. Quiero que vaya ahí, por favor. Y después regresamos a Santiago. Salmos 1:3. Bien, dice, bueno, dale el versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni tuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo siguiente: sino que en la ley de Jehová, la palabra, dice, está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita en su palabra de día y de noche. Seguimos: será como un árbol plantado junto a la corriente de aguas. Dice que da su fruto cuando en su tiempo, y su hoja no cae. Seguimos: y todo aquel que hace, y todo lo que hace, ¿qué? Pregúntale a la persona que te lo quiere prosperar. Medita en la palabra de día y de noche para ponerla en práctica. Medita en la palabra. Cuando tú meditas, tú aprendes exactamente qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Meditar es para que tú sepas qué vas a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo Dios me lo está diciendo. Entonces eso es lo que hace que tú prosperes. ¿En qué? En todo lo que tú hagas. Pero nosotros muchas veces no meditamos, la verdad, siendo honestos. Nosotros de repente podemos leer el Salmo 91, pero realmente no entendemos qué dice el Salmo 91. O leemos el Salmo 23, pero realmente no entendemos qué dice el Salmo 23. No lo comprendemos, quedamos sin entendimiento. Y si no hay entendimiento, lo que tú no entiendes, oiga bien esto, lo que tú no entiendes, no lo practicas. ¿Sí lo entendieron? Lo que tú no entiendes, tú no lo practicas. Y te voy a poner un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un examen en la escuela o en la universidad. ¿Cuántos han pasado examen en la escuela o en la universidad? Pueden levantar su mano, por favor, aunque hayan reprobado.
Te voy a decir algo, cuando te da un examen, hay veces que tú no entendiste algo. ¿Qué hace con la pregunta que te hace que tú no entendiste? ¿Qué hacemos? La saltamos. Esa no la entendí. Y otros la adivinan. Eso se van al infierno, los adivinos, dice la Biblia. Eso están peores, ¿verdad? O adivinamos. Yo creo que el maestro dijo tal cosa. Cuando tú no entiendes algo, no lo llenas. Y si no lo llenas, reprueba. ¿Cuántos de aquí han reprobado un examen alguna vez? No tengan pena, estamos en la casa del Señor. El Señor tiene misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Sí, me estoy explicando. Entonces por eso es importante meditar para entender. Cuando tú meditas, entiendes y pones en práctica, entonces sales aprobado, prosperará, pasará al siguiente nivel, Dios te va a bendecir. Entonces por eso es importante cuando Santiago habla, dice, no sean solamente oidores, por favor, no sean oidores, sean hacedores. Por eso tienes que prestar atención cuando hay una palabra para ti, para que tú sepas qué vas a hacer. Porque Dios siempre te da algo, porque posiblemente te vas a topar con algo cuando salgas de este lugar, que vas a tener que echar mano de la palabra que se te enseñó. Porque el examen primero, oiga bien, la clase primero es teórica y después es práctica. Tú recibes un mensaje esta noche, pero a lo mejor mañana o en una semana va a venir la práctica, el examen práctico, a ver qué tú vas a hacer. Oye, ¿qué fue lo que enseñó el pastor ese? ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama, pero es mi pastor, ¿verdad? Es que yo me congrego y tengo. ¿Y cómo se llama tu pastor? Ah, mi pastor, ¿cómo se llama? ¿Y la iglesia cómo se llama? No sé, pero ¿cómo? Yo creo que el Shaddai, ¿verdad? Eso no pasa de repente. Bueno, no sé, a mí me pasa como pastor que cuando alguien me dice, es que me congrego, entonces, ay, sí, cierto, ¿cómo se llama tu pastor? A ver si lo conozco. No se conocen. Mire, ¿cuánto conocen mi nombre aquí? Si usted ve a alguien que no ha levantado la mano, dígale mi nombre. Pero no me lo vaya a cambiar. Yo creo que se llama. Ya ve que algunos le cambian el nombre a uno, ¿verdad? Dele mi nombre bien, por favor. Entonces, el apóstol Santiago, él sabe lo que él está hablando. Dice, no sean oidores solamente. Esto es una parte, necesito oír. Y después de que escucho lo que Dios habla, yo necesito poner en práctica lo que Dios habla. Cuando tú pones en práctica lo que Dios habla, entonces Dios te está transformando. La capacidad de escuchar y practicar lo que Dios habla te transforma. ¿En qué te transforma? Ahora sí te convierte en un cristiano. La práctica es la que forma tu carácter. La práctica te va formando. Oiga bien, la palabra de Dios, cuando tú la practicas, te transforma desde adentro hacia afuera. Y cuando te transforma es como te va tatuando, te va formando. Y después de manera natural. Al principio, poner en práctica la palabra de Dios, al principio te va a costar. Al principio es difícil, porque la palabra dice, perdona a tu hermano. Y tú lo ves a tu hermano y dices, ay Señor, pero es que está bien difícil. Ama a tu enemigo. Ay, pero Padre, pero ¿cómo? Es difícil. Pero cuando tú lo vas practicando, llega el momento que ya es natural que tú puedes perdonar a alguien. Es natural que tú vas a amar a personas que son difíciles de amar. ¿Por qué? Porque ha sido transformado. Cristo, déjame una pregunta, ¿ustedes creen que era difícil para Cristo amar a sus enemigos? ¿Sí o no? No era difícil, ¿verdad? Entonces, si no era difícil para Cristo amar a sus enemigos, Él quiere llevarte hasta ese punto a ti, a que no sea difícil para amar a tu enemigo. Él te quiere llevar al punto a que tú perdones a la persona difícil de perdonar. En tu naturaleza tú no puedes. Pero cuando tú vas obedeciendo poco a poco al Señor, llegará el momento que tú vas a perdonar a personas complicadas. Personas que te están mirando colgando en una cruz y se van a burlar de ti. La misma gente que tú le multiplicaste el pan y le diste de comer. La misma persona que tú le abriste los ojos, le quitaste las escamas de sus ojos. La misma gente que le corregiste un pie que estaba torcido o que no tenía pie. Esa misma gente se va a burlar de ti. Y esa misma persona se van a reír mientras tú estás muriendo.
Pero cuando tú eres transformado, entonces tú agarras y tú lo miras con amor y dices: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tú vas a seguir amando a pesar de. Y eso aquí es donde Dios quiere llevarnos. Y de la única manera que esto puede pasar es cuando yo soy un oidor, pero alguien que practica su palabra. Lo más difícil no es oír, lo más difícil es practicar. Entonces yo necesito practicar. La práctica es la que va formándote. La práctica es lo que va haciendo que el poder y la gloria de Dios sea vista sobre tu vida. Amén. Entonces, en el versículo 22 dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque nos engañamos a nosotros mismos. Cuando somos personas que solamente oímos la palabra, nos engañamos. No, pues si yo me sé la Biblia. Oh, y el pastor viene a hablar otra vez de Santiago capítulo 1 versículo 22. Eso me lo aprendí cuando tenía 5 años. Así, y lo practicaste. ¿Sí me estoy explicando? Ya ni siquiera es interesante el mensaje, porque nosotros pensamos que el mensaje no es interesante cuando vuelven y nos repiten algo, porque ya tú te lo sabes. Mentira, no lo sabes porque no lo has practicado. Mentira, tú sí has escuchado. De hecho, cuando hay gente que dice: es que ya ese mensaje lo he escuchado muchas veces. ¿Sabe que cuando a los niños se les tiene que repetir el mensaje muchas veces? De hecho, fue lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6. Dice: y le repetirá. Y le vas a repetir a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. Y le vas a repetir. Y muchas veces Dios tiene que repetirte. ¿Sabe por qué? ¿Por qué usted cree que a un niño tú le repites cuando le mandas a hacer algo? ¿Por qué le repetimos? ¿Por qué? Porque se distrae. ¿Y qué? Y se lo olvida y no lo hace. Entonces la mamá: te dije que recoja los juguetes. No lo recoge. Y llega un momento que la mamá tiene que agarrar y lanzar la chancla poderosa hasta que le tumba una oreja. Ay, pero ¿por qué, mamá? Porque ya te lo repetí y no lo has hecho. Lo que quiero es que tú lo aprendas, que tú lo practiques para formar tu carácter. La práctica hace al maestro. La práctica te forma. Cuando alguien te está repitiendo es porque tú lo necesitas. ¿Por qué? Porque no lo has hecho. Si yo te digo: recoge los juguetes, y tú ya lo recogiste, si te lo vuelvo a repetir, quiere decir que estoy loco. Alguien está mal, no tú, porque ya tú lo hiciste. Pero si tú no lo has recogido, ni siquiera te puede molestar ni te puede sacar de onda, porque no lo estás recogiendo, estás repitiendo. Oiga bien, yo no sé cómo se llama ese salmista, pero hay un salmista que dice: tropecé de nuevo con la misma piedra. Muchas veces estamos tropezando con los mismos, tenemos los mismos problemas y decimos: es que yo no entiendo por qué. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo. Te está llevando los dedos. Yo no sé cuando ustedes de repente tropezaron, pero yo me acuerdo cuando estábamos chicos nosotros. Yo recuerdo que yo tenía unas chanclas así, una chancla polvera de esa, ya saben. Y su renta, yo vivía con los dedos todos a tropezones. Aprendí a caminar mirando bien para no seguir bateando piedra, porque te sangran los dedos cuando tú tropiezas. La vida de una persona cuando anda tropezando quiere decir que no se está fijando donde está caminando. Cuando una persona sigue llorando, sigue sufriendo las mismas cosas años y años y años, eso quiere decir que no está prestando atención. Muchas veces tropieza con la misma piedra, si tiene el mismo problema, eso quiere decir que no estoy prestando atención a lo que Dios me está hablando. Dios no quiere que tropiece porque Él no quiere que sangres. El Señor no quiere que sufra. El Señor te quiere ver transformado. Amén. Ahora, déjame leer esta parte que tengo aquí. El idioma original da a entender que debemos de seguir siendo hacedores de la palabra de Dios. La fe genuina exige, oiga bien, la fe genuina de un hombre, de una mujer, exige una vida de obediencia perdurable. Los hacedores de la palabra son lo contrario de aquella persona que solamente van y escuchan y se van rápidamente. Hay personas que de repente escuchan un mensaje como un discurso espiritual. Ay, qué lindo tuvo el mensaje y lo vemos muy romántico el mensaje, pero el mensaje no es para que se escuche de una manera romántica, no, es una instrucción.
Hey, ¿están aquí conmigo? El mensaje cuando tú vienes no es para que, a ver si yo me siento bien. Ay, me gustó el mensaje, estuvo bien padre. Ay, pero me acuerdo del chiste de la pastora o del pastor y no te acuerdas. No, tiene problema. Porque fue una instrucción, no fue un chiste, no fue un discurso chido ni padre. De hecho, le voy a decir una cosa, hay discursos que son padrísimos, pero yo necesito instrucción, oír la palabra de Dios. Porque ahí donde está el poder, la instrucción, lo que viene de la boca de Dios, cuál es la palabra de Dios, eso es lo que va a cambiar los resultados en mi vida. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 28. Si me acompaña, por favor. Lucas 11, 28. Dice, vas a poner la Nueva Versión Internacional, pero leo esta primero, lo que la busca. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la versión esa, ok, dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y entonces la palabra de Dios es para obedecerla. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, entonces voy a sufrir la consecuencia. Santiago insiste en la necesidad de actuar conforme a lo que oímos. Dice que nos engañamos si pensamos que podemos ser solo oidores y no también hacedores de la palabra. Las personas que aman sinceramente a Dios son las que guardan sus mandamientos. Si tú y yo amo a Dios, yo necesito guardar su mandamiento. Porque el amor, quiero que haga conmigo, el amor se demuestra. Yo no sé, nosotros normalmente hemos escuchado mucho la palabra te amo. Te amo. Te amo. Pero cuando hay que demostrar, no demostramos el amor. El amor es algo que se demuestra. El amor no es una palabra. El amor es algo tan fuerte y tan contundente. Y por eso él dice aquí, mire, en Juan 14, 15, quiero que usted vea esto. Jesús no comía cuento. Dios, Él no se queda con palabras huecas. El Señor quiere palabras que tengan sentido, que tengan acciones, porque las palabras tienen acciones. Entonces mira lo que dice, si ustedes me aman, dice, obedecerán ¿qué? Entonces la condición, Dios dice, si tú me amas verdaderamente a mí, tú vas a obedecer lo que te estoy diciendo. ¿Realmente tú me amas? Si una persona dice, yo te amo, Señor, te amo con todo mi corazón, y él dice, ¿ah, sí? ¿En serio? ¿De verdad me amas? Pues guarda mis mandamientos. Ya yo te di una instrucción. Demuéstrame que me ama cuando tú vas y obedeces, cuando tú vas y perdonas, cuando tú vas y amas, cuando tú vas y me sirves, cuando tú vienes, cuando tú haces lo que el Señor te manda. Eso es la señal de amor. Mientras yo no estoy haciendo lo que el Señor me está mandando a mí, es mentira que lo amo. Eso no es amor. Y de hecho, me puedo meter aquí un poquito más así en confianza. En la relación de una pareja, cuando nosotros normalmente nos casamos y decimos, te amo. Y ella dice, y yo también. Y nos amamos. Pero cuando pasan momentos difíciles, de hecho, la razón por la cual nos queremos separar y queremos romper la relación, ¿sabe por qué? Es por falta de demostración de amor, del amor que yo siempre digo, del amor que yo grito a los cuatro vientos, porque a la hora de la hora realmente yo no lo demuestro, porque el amor se demuestra. La razón por la cual existen tantos índices de divorcio hoy es por falta de amor, no es por falta de palabras, es por falta de amor, porque el amor todo lo soporta. El amor tiene un significado, va teniendo tantas cosas y el amor no deja de ser. Entonces cuando ya no quiero nada contigo, no era amor. Era otra cosa, no era amor. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, es lo increíble de la Biblia, porque la Biblia nos enseña el verdadero amor. Y por eso Cristo dice, si me amas, guarda mi palabra. Y por eso cuando nosotros nos casamos y nos declaramos amor y nosotros decimos, te amaré hasta que la muerte nos separe y no sé qué. Y cuando pasan unas cuantas cosas por ahí, que se murió el gallo en el patio porque se le olvidó y pasaron cosas raras, ya no te amo. Y no sé por qué razón, que de repente aquí son dos cosas, o te amo o te odio.
Porque de repente te puedo amar y de repente te puede odiar y ya no quiero verte más ni en pintura. Entonces no era amor, era otra cosa. Puede ser, bueno, puede ser el amor filial, ese amor condicional, pero no el amor verdadero, el amor ágape, el amor que Dios nos demuestra a nosotros. Ese es el amor poderoso, el amor que nos hace permanecer unido hasta el final. Es el amor verdadero. Esto es solamente una parte comercial para los que están luchando con el tema del amor. Primero de Juan capítulo 5 versículo 2. Primero de Juan 5:2. Si me ayuda en el piano, por favor. Primero de Juan 5:2, por favor. Dice: así, cuando amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Sabemos que amamos a los hijos de Dios. Dice: en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Entonces lo que yo necesito es amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Y cuando yo amo a Dios, entonces yo pondré en práctica su palabra, ¿verdad? Su mandamiento. Dice: Dios desea que quienes escuchan su palabra se conviertan en auténticos seguidores de Jesús, discípulos que obedecen las enseñanzas del Señor, porque conocen y aman a su Padre Celestial. En Juan capítulo 14, 23, dice Juan 14, 23, dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Mateo capítulo 7, 21. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente: jamás lo conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, dice: todo el que me oye estas palabras, oiga bien, todo el que me oye estas palabras, ¿y qué más? Y la pone en práctica, dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todo el que escucha esta palabra, todo el que escucha el mensaje del domingo, el que escucha el mensaje del martes o del jueves, que obviamente que es leído de la Biblia y lo pone en práctica, este será un hombre o una mujer prudente. Oiga bien, el que escuche el mensaje de la palabra de Dios atentamente para poner en práctica, no será una persona que seguirá constantemente llorando y lamentándose. Será una persona que vivirá glorificando el nombre de Dios. Será una persona que va a decir: wow, ha sido increíble. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a unos cuantos de ustedes. Algunos de ustedes me pueden decir: la verdad, mi vida en Cristo ha sido increíble. De verdad, hay personas, muchos de ustedes, que pueden dar testimonio constantemente del poder de Jesucristo en su vida, porque ponen en práctica la palabra. Pero hay muchos de ustedes que a lo mejor se les presenta la oportunidad de dar un testimonio y no lo pueden dar, porque están viviendo con tanto vacío, con tanta amargura, con tanto resentimiento. ¿Por qué? Porque no han dejado la carga del pecado, porque no han dejado la inmundicia, porque no están poniendo en práctica la palabra. Una persona que no pone en práctica la palabra es como que ve el gimnasio y no hace nada. Cuando usted va al gimnasio y usted no usa las máquinas del gimnasio y usted no escucha al instructor, su cuerpo seguirá igual o peor. Nada cambiará en su cuerpo físicamente. Pero cuando usted va y pone en práctica lo que su entrenador le está diciendo: levanta 10 veces esta, ahora vamos a aumentarle a 15, y ahora vamos a 20, ahora quiero que corra la máquina aquí para pierna, ahora quiero que haga tal cosa, hey, te recomiendo que coma tal alimento, una dieta especial. Entonces será notorio el cambio y la transformación de esa persona. Yo no sé cuántos de los que están aquí van al gimnasio. Déjame ver.
Pero una persona que comienza a poner en práctica toda la instrucción que se le está dando, se va a comenzar a tener una transformación físicamente. Ahora imagínese, si usted sufre una transformación físicamente por escuchar a un instructor en el gimnasio, imagínese qué va a ocurrir cuando usted ponga en práctica la instrucción espiritual. La gente va a decir: órale, te veo como más gordito pero más feliz. Te veo como así, pero te veo próspero, te veo bien. Oye, veo alegría en tu rostro, te veo deseo de vivir. Veo que está ocurriendo algo en tu casa, veo que está ocurriendo algo en tu vida, porque estás poniendo en práctica cada instrucción. La instrucción de esta noche no es una instrucción cualquiera. Y estoy seguro que alguien necesitaba escuchar esta palabra esta noche. Quizá muchos de ustedes estén esperando porque somos muy místicos. De repente: pastor, ¿puede orar por mí? Y nosotros, imagínate como que tú vayas al gimnasio y que le diga al instructor: no sé, puede hacer algo por mí para que este cuerpo se transforme. No pasa así. Y nosotros así mismo hacemos con la iglesia. Venimos y queremos que se resuelva todo en un momento, y no, vas a necesitar practicar. La palabra dice: honra y respeta a tus padres, respeta a tu esposo. Marido, ama a tu mujer. Esas son cosas para practicar, no es para aprenderlas. Si hay un consejo que te dice: ama a tu esposa, y entender qué significa amarla. Cuando tú pones en práctica esto, esa mujer va a cambiar y esa mujer va a querer estar contigo. Pero si tú no haces este consejo que Dios te da, esa mujer no va a querer estar contigo. Es que este hombre no me ama, es que este hombre no tiene ni un detalle para mí, este hombre me atormenta. Hay hombres que de repente están así que, bueno, ya no pueden más, porque la mujer no lo respeta, no lo cuida ni nada, y se están a punto de morir porque no aguantan más. Y el hombre no quiere, ya quiere buscar a otra vieja por ahí. Y tú dices: ¿por qué me quiere hacer infiel a mí si yo soy buena mujer y no sé qué y no sé cuándo? No, pero espérate, pero lo estás respetando. Muchas veces la falta de respeto hace que el hombre se vaya a la casa. La falta del amor y el detalle con la mujer hace que la mujer también se largue. Entonces es un consejo que el Señor nos da para sostener un matrimonio bien, sano. Pero nosotros muchas veces no prestamos atención. Queremos que oren por nosotros y se restaure todo. Pues por favor haga algo, aunque sea aceite caliente, échanos para que cambiemos. Pero no funciona así. Dios te da instrucciones para que tú practiques. Entonces cuando tú practicas, vendrá la manifestación de la práctica. Y entonces tú vas a glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque estás practicando su palabra. Oiga bien, por favor, nosotros necesitamos eliminar la religiosidad. Necesitamos eliminarla. Necesitamos hablar las cosas como son. Por eso Santiago dice: no sean solamente oidores, sean practicadores de la palabra. Y se pone de acuerdo con el salmista del Salmos capítulo 1. Pero se pone de acuerdo con lo que Dios habla a Josué, que le dice: Josué, mira, cuida de poner en práctica la palabra. Medita muy bien en la palabra que le dije a Moisés que te dejara, para que te vaya bien y prospere en tu camino. La palabra es lo que hace prosperar tu camino. Pero no la palabra solamente oída, sino la palabra practicada. Es la palabra que hace que tú tengas éxito. Oiga bien, todo cristiano que escucha la palabra de Dios, oiga bien esto, por favor. Todo cristiano que escucha bien la palabra de Dios debe de ser el ser humano más bendecido en la tierra. La gente debe decir: ¿qué es lo que tiene ella? ¿Qué es lo que tiene él? Lo veo bendecido, 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 bienaventurado. La gente debería desear tu vida y mi vida, porque nos ven felices y prósperos. Pero cuando la gente no ve eso en nosotros, eso quiere decir, es la señal. ¿La señal de qué? ¿No lo escuché? De que no estamos practicando la palabra. Pues yo necesito practicar. Y le voy a decir una cosa, que cuando usted practica la palabra, van a haber personas incluso, porque le voy a decir una cosa, aquí hablando en confianza. De repente hay personas que no ponen en práctica la palabra, pero hay como envidian al que practica la palabra. Porque el que no practica la palabra es envidioso. Mira esta como le va, mira el marido que tiene,
Mira la mujer que tiene, mira los hijos que tienen, mira cómo le está yendo. Ay, qué bien le está yendo, pero mira y le cae gordo. Pero porque una persona que no obedece a la palabra es envidiosa. Hay un espíritu que lo controla y anda buscando cómo lastimar a aquel que le va bien, porque pone en práctica la palabra de Dios. Amén. ¿Ustedes no creen? ¿Hay aquí algún envidioso? ¿Ya se fueron? Sí. Necesito ser alguien que escucha para poner en práctica. No importa que yo sepa muchas citas bíblicas y yo impresiona a muchas personas con mi léxico. De repente, es que fulano ora así, wow. Impresiona una oración así tan bíblica. Sí, pero pone en práctica la Biblia. Ese es el asunto que yo necesito. Vamos a seguir para terminar aquí en Mateo 20. Ok, dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. El que pone en práctica la palabra está cimentado sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Cómo puedo construir mi casa, mi familia? O escuchando la voz de Dios y poniendo en práctica lo que Dios te habla. Será un matrimonio sólido. Pero si yo no escucho el consejo de Dios, entonces simplemente pasará lo que sigue después. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, dice, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta se derrumbó, y grande fue su ruina. La ruina es lo contrario de prosperar. Si quiero prosperar, yo necesito construir sobre la roca. ¿Cómo puedo construir sobre la roca? Cuando pongo en práctica la palabra que se me dio. Y entonces vendrán las tormentas, vendrán las lluvias, y yo voy a permanecer firme. Pero si yo no pongo en práctica su palabra, es como construir sobre la arena, donde vendieron los vientos y la tormenta y van a arrasar. Y entonces habrá ruina. Hay muchas personas con ruina, incluyendo cristianos, están arruinados. Termino con esto. Mateo 23, 1 al 3. Mateo 23, 1. Dice: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley, de la palabra, dice, y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Es decir, lo que Moisés había escrito, lo que Dios le había hablado a Moisés para que lo escribiera. Ellos tienen esa responsabilidad de hablar la palabra, de decirle, anunciar a la gente la palabra para que el pueblo sea bendecido. Versículo 3 dice: así que ustedes deben de obedecerlo y hacer todo lo que les todo lo que le digan, porque está en la palabra. Pero después dice: pero no que, ¿pero qué? Pero no hagan lo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque no practican lo que predican. Wow. 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 Imagina que tú predicas una palabra de tanto poder, pero que no la practiques. Tú la predicas, pero no la practiques. Eso quiere decir que tú la puedes predicar y le funciona a otro, pero que en ti no pasa nada. ¿Sí me estoy explicando? Yo puedo venir y predicarte, y tú eres bendecido porque tú lo pones en práctica. Pero como yo no lo pongo en práctica, yo no experimento el poder de Dios en mi vida. Entonces el Señor del consejo, oiga bien, quien da este consejo es Cristo mismo. Cristo mismo dice: escuchen lo que ellos le dicen, lo que leen. Porque en aquel tiempo no era como ahora, que ahora agarran una cita bíblica, un versículo bíblico, y se hace una prédica de un versículo bíblico, y todo es mucha filosofía, y todo aquí, todo muy lindo y todo muy bonito. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo se tenía que leer la palabra. ¿Sí me explico? No podías tú venir a improvisar cosas que vinieran a tu corazón. No, tú tenías que leer la Biblia. Tenías que leer los rollos, lo que estaba escrito, no le podías ni quitar ni poner.
tenía que leer exactamente lo que Moisés había escrito. Eso era, no era cambiar nada. Entonces Jesús le dice: lo que ellos le dicen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no practican lo que dicen. Muchas veces nosotros hablamos y no practicamos, pero siempre que hay un hombre que predica, una mujer que predica la palabra, tiene que haber fruto en su vida. Por favor. ¿Por qué? Porque si no hay fruto, es como aquel que tiene el gimnasio o Herbalife, ¿verdad? Mira, si tú te tomas esto, tu cuerpecito, pero está como que así, como tú dices, como que algo falta aquí, como que algo no está funcionando. Tú te pones dudoso porque es que algo está raro. Pero cuando tú ves un tipo que está así, que te dice: mira, vente, vas a ser transformado, porque hay un fruto en su vida. Entonces tú vas a entrar confiado, vas a decir: es verdad lo que él dice, porque yo veo fruto. Mira, hay gente que tú le predicas y dice: mira, no me prediques de tu Dios, no me prediques de tu Dios, porque mira cómo tú estás. No me vengas tú a hablar a quererme convencer a mí si tú estás peor que yo. Hey, perdóname si me estoy pasando de confianza. De repente me pongo muy confianzudo. Pero hay gente que te dice: no me prediques de tu Dios, porque mira cómo tú estás. A ver, muéstrame tu Dios, cómo está viviendo, qué está pasando en tu vida, qué pasa en tu casa, qué falta con tus, qué está ocurriendo contigo. Y por esa es la razón que el Señor nos pide que practiquemos su palabra, porque Él quiere que demos testimonio, no solamente palabra, bla 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 bla. Eso está bien, bla bla, pero no tiene poder. Es una olla, una cosa que hace ruido, pero no pasa nada. En nosotros tiene que haber algo que la gente diga: yo quiero. ¿Qué tú estás haciendo? Yo quiero vivir eso. Dime, ¿cómo lo hago? Por eso cuando Cristo caminaba y predicaba, lo venían, porque es que habían señales, a veces había una unción, había algo que ocurría donde quiera que Él estaba. Quiero decirte algo, familia: la palabra de Dios es poder disponible para ti. Si tú la pones en práctica, yo sé que no va a ser fácil, pero es posible, porque por esa razón el Señor te dio su Espíritu Santo, para que tú puedas hacerlo, para que lo puedas practicar y para que tú vivas su palabra en tu trabajo, en tu familia. La gente te va a ver cambiar, te va a ver transformado. La gente mirará un milagro, mirará a una mujer nueva, mirará a un hombre nuevo, mirará a alguien prosperado, mirará a alguien que se levanta, porque está poniendo en práctica cada palabra. Cuando Jesucristo daba una orden, decía: ¿sabe qué, pa? Le dijo a Pedro. Pedro le dijo: si eres tú, dime que yo baje. Bájate, Pedro, y camina sobre él. Y Pedro caminó sobre las aguas porque obedeció a Jesús. Lo sostuvo la palabra de Cristo. Cada vez que Cristo da una palabra a tu vida, prepárate. Si tú la pones en práctica, algo grande va a ser sobre ti. Esta noche Dios te está desafiando, porque Dios te quiere meter en una nueva etapa de tu vida. Quizá hay muchos de ustedes que tienen años de ser cristianos y quizá algo ha estado ocurriendo y quizá tú necesitabas escuchar esto. Dios te dice: yo no quiero que solamente me escuche, yo quiero que me obedezca. Quiero que salga de este lugar dispuesto a obedecer. Quiero que mueras a ti mismo para hacer mi voluntad, y mirarás mi gloria en tu vida, en tu caminar. Me mirarás manifestándome. ¿Por qué? Porque realmente me demuestra que me ama. Es increíble. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Quizás tú vienes por primera o segunda vez. El Señor te dice: ¿sabe qué? Quiero que ponga en práctica el consejo que te he dado. Quizá el domingo viniste primera vez. El Señor te dice: quiero que pusiste en práctica lo que te hablé el domingo. Pusiste en práctica lo que te hablé en Nesus o el otro jueves. ¿Te recuerda lo que te dije? Por eso el Señor dice que escribe el mensaje, escríbelo. Porque nosotros de repente tenemos una mente de teflón. Nada se nos pega, nada se queda, se te olvida. Por eso es importante que tú escribas lo que Dios te habla, porque eso va a salvar tu vida. Yo le invito a que todos traigan su libreta, o aunque sea en tu celular, que tú escribas qué fue lo que Dios me habló, para ponerlo en práctica. Y gente mirará qué está pasando en él. Algo está ocurriendo. Tenemos un Dios sobrenatural. Dios quiere manifestarse de manera sobrenatural a tu vida. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor.